Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de redes desde cero. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a dar continuidad al video anterior justamente, ahora conociendo la dirección de broadcast y la última IP. Vamos a comenzar. Bien, primero vamos a definir rápidamente qué es la dirección de broadcast. En este caso, bueno, la imagen no pongámosle mucha atención porque es la misma de la presentación pasada, pero la dirección de broadcast nos dice que va a ser una dirección especial para la difusión amplia, o en caso de que nosotros vayamos a transmitir un mensaje que se mande a todos los dispositivos conectados a una red, entonces podemos ocupar esa dirección IP. A diferencia precisamente de la dirección de red que fue del tutorial pasado, este sería como su opuesto, ya que la dirección de red es la IP más pequeña que nosotros tenemos dentro de ese segmento y la dirección de broadcast va a ser la más grande, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo se va a obtener esa dirección de broadcast? Vamos a tener el ejemplo de una IP 143.169.66.56 con máscara de 20. Y si nosotros quisiéramos conocer su dirección de broadcast, pues vamos a seguir cuatro muy sencillos pasos y que van a ver que son casi exactamente iguales a los que manejamos en el tutorial pasado. Paso número 1, pues hay que siempre delimitar cuál es el segmento de red y cuál es el de host. Paso número 2, vamos a transformar la IP en formato binario. Paso número 3, y aquí es donde entra la diferencia. Nosotros vamos a tomar lo que es el segmento de red, ese se va a quedar exactamente igual, pero el segmento de host lo que va a cambiar, en este caso en lugar de volver los ceros, los vamos a convertir en unos. Y paso número 4 va a ser regresar la IP a su formato decimal para yo obtener un número en concreto. Ahora vamos a ver paso por paso cómo sería en este caso con la IP que tenemos. Entonces, paso número 1 pues sería delimitar. Ya conocemos que nuestra dirección IP tiene un total de 32 bits y de esos, de acuerdo a nuestra diagonal 20, pues nos está indicando que justamente hay 20 bits que van a ser de red, los primeros, y por lo tanto nada más hacemos la cuenta. Si tenemos 20 de red y sabemos que una IP tiene 32 en total, una IP versión 4, entonces nos quedarían 12 de host. Una vez que nosotros ya conocemos esto, pues vamos a pasarlo a formato binario, que sería nuestro paso número 2. Recuerden que esto es parte de un curso completo de redes desde cero, por si hay alguna duda sobre tutoriales anteriores o si a lo mejor voy un poquito rápido, pueden ver todo el curso con todo gusto y de forma gratuita dentro del canal. En este caso vamos a pasar el 143 a binario. Sabemos que hay distintas formas, se puede dividir entre dos, se puede hacer un método como una escalerita, cosas de ese estilo. En mi caso yo lo que hago de forma sencilla es poner todas las potencias o los números que equivalen a cada bit y en ese caso nos voy calculando cómo formar el 143, por ejemplo, que sería con el 128 más el 8 que llevaríamos 136 más el 4 que serían 140 más el 2 y el 1 que serían 143. Y repetimos el procedimiento con los números de abajo. El 169 pues se forma con el 128 más el 32 que serían 160 más el 8 que serían 168 más el 1 que serían 169. Entonces, como podrán observar, únicamente los números que ocupamos es donde colocamos un 1. Todo lo demás siempre va a un 0. Para el 66 sería el 64 más el 2 y para el 56 pues sería 32, 16 y 8. Una vez que nosotros transformamos a binario, entonces tenemos que empezar a marcar lo que dijimos que era el segmento de bits de red y el segmento que es de host. Ya habíamos mencionado que eran 20 de red y 12 de host de acuerdo a los pasos anteriores. Por lo tanto, precisamente trato de hacer esa separación. De color amarillo coloco 20 bits que son los de red. Esos 20 bits de red no van a cambiar en absolutamente nada. Y vamos a dejar de otro color los 12 bits de host que son los que van a cambiar. De acuerdo a los pasos que vimos, entonces esos 12 que nos están sobrando, todos los transformaríamos en unos. De tal forma que nos quedaría como esta siguiente imagen. ¿Se dan cuenta? Lo amarillo sigue exactamente igual y la parte de otro color pues se volvió unos en caso de que hubiera ceros. Si había un 1 ya, pues así se deja. Entonces, ya que tenemos estos unos, como paso número 4, pues ya nada más sería transformar de regreso a formato decimal para obtener lo que sería nuestra cantidad o nuestra dirección IP final. Entonces, si yo transformo todo eso de regreso, como podemos observar, los primeros dos números están totalmente en amarillo.
¿Qué quiere decir esto? Que no cambió ningún dígito o ningún bit dentro de ellos. Entonces dejamos los mismos números que teníamos originalmente. El 143 y el 169 se quedan exactamente igual. El 66 sí que cambió, porque ahora 4 de sus bits son unos, antes no eran todos. Entonces, al momento de que nosotros hacemos el cálculo de regreso, pues nada más hay que sumar esos unos de acuerdo a la potencia donde está acomodada. En este caso vemos un 1 en el 64 del color amarillo, y a ese le sumo el del 8 que nos daría un total de 72, más el 4 que serían 76, más el 2 que serían 78, más el 1 que nos daría este 79. Por último, tenemos que todo el octeto final o el último número se convirtió totalmente en unos. Entonces, en lugar de un 56, si yo hago la suma de todas mis potencias, pues nos daría 255. Y de esta forma es como obtenemos la dirección de broadcast. Si yo me voy a mi resultado final, aquí tengo un pequeño error. Aquí es dirección de broadcast, un segundo. Y listo, edición rápida durante el tutorial. Tenemos que nuestra dirección de broadcast entonces es lo que nos dio los números ya transformados, que serían 143.169.79.255. Con esto, como les decía, nosotros estamos obteniendo la IP más alta de mi segmento y una IP especial para mandar mensaje a todos los dispositivos que se encuentren conectados. Y también hablamos de la última IP. La última IP pues va a ser algo así como lo contrario de la primera IP del tutorial pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que es la última dirección que nosotros podemos asignar, ya sea un celular, computadora, tablet, cualquier dispositivo que se conecte a la red. Esta va a ser mi última dirección disponible. ¿Cómo lo obtenemos? Pues va a ser, como les decía, lo opuesto de la primera IP. Ahora le vamos a restar un 1 al número que más se encuentra a la derecha de la que recién obtuvimos, que es la dirección de broadcast. En este caso, el que está más a la derecha es ese 255. Si yo le resto 1, vamos a ver que todo lo demás sigue igual, solamente ese se cambia a 254. Y de esta forma ya obtuvimos las dos nuevas cantidades o cosas a partir de una IP cualquiera. Ahora, para terminar el tutorial vamos a hacer un ejercicio de forma muy rápida. Nosotros tenemos una dirección IP y a partir de ahí vamos a tratar de obtener lo que sería el broadcast y la última IP. Esa dirección es 15.47, 160 y 114, diagonal 25. Yo recomiendo que aquí se tomen un pequeño respiro, pausen el video y traten de hacer esta dirección por ustedes mismos con los pasos que vimos a través del tutorial. Nosotros de cualquier forma lo vamos a resolver dentro de 3, 2, 1. Y bien, espero que lo hayan resuelto antes de continuar con esta parte y solo sea para comprobar que salió lo mismo. Entonces para ello voy a ocupar Excel y vamos a copiar esta dirección IP. Digo, lo podemos hacer en una hoja, en cualquier cosa, inclusive en la mente, ya con el paso de la práctica. Y de igual forma va a funcionar. Vamos a ver que al final de estos tutoriales vamos a hacer demasiados cálculos que ya deberían de ser mucho más rápidos. Entonces, como dijimos, paso 1, pues identificamos. Si tenemos una máscara de 25, entonces vamos a tener que son 25 bits para red, es decir, los que no van a cambiar. Y como sabemos, todas las IPs pues tienen 32 bits, todas las IPs versión 4. Entonces, para esos 32 pues nos están sobrando 7 o nos hacen falta 7. Paso número 2 va a ser transformar todo esto en binario. Entonces le voy a decir que transformo los 4 números que tenemos de la IP en binario. Les decía que aquí hay diferentes formas, podemos dividir entre 2 y obtener los residuos, podemos hacer una escalera. En mi caso me gusta poner las potencias, que ya con el paso del tiempo uno se las va aprendiendo, en la parte superior y solo calculamos con cuáles formamos ese número. Si todavía no se aprenden bien las potencias, inician en 128 del lado izquierdo y como podrán observar se dividen entre 2 cada vez que avanzo al lado derecho. O si no les gusta la forma tradicional, también podemos iniciar desde el 1 del lado derecho y lo vamos duplicando cada vez que nos movamos hacia una casilla del lado izquierdo. Entonces, ahora sí, vamos a transformar este número a binario. Por ejemplo, para el 15 yo solamente coloco unos donde los ocupe. No ocupo ninguno de los primeros 4 porque cualquiera de ellos se pasa del 15.
Entonces lo formo con el 8 más el 4 que nos daría 12, más el 2 que nos daría 14, más el 1. Si yo hago la suma de estos numeritos donde yo puse los unos, pues ya me da el 15. Para formar entonces el 47 sería un 32 más un 8 que nos daría un 40, más un 4, 2 y 1 que nos darían ese 7 que nos hace falta. Si yo quiero formar el 160, sería un 128 más un 32, y creo que ya con eso nos da directamente el 160, entonces todo lo demás lo ponemos en 0. Y por último, para el 114, si yo pongo el 128, me voy a pasar, entonces ese no, va a ser 64 más 32, que nos darían 96. 96 y 16 nos darían 112, y un 2 nos darían 114. Todo lo demás lo colocamos en ceros. Y ya quedó. Entonces ya está transformada nuestra dirección a formato binario. Paso siguiente, vamos a delimitar de un color lo que sería los 25 bits de red, los que no van a cambiar. Entonces yo hago la cuenta, sabemos que cada uno es un octeto, es decir que tiene 8 bits. Entonces tomo el primer octeto, llevo 8, con el segundo llevo 16, con el tercero llevo 24, y como requerimos 25 bits, pues tomo 1 del último octeto. Siempre empezamos a contar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces ya tenemos ahora los 25 bits de red. ¿Qué es lo que sigue? Pues yo marco de otro color los bits de host, que son los que sí pueden cambiar. ¿Y qué paso seguía aquí? Pues que esos bits de host, los que pueden cambiar, todos los transforma a unos. Como les decía, los que son unos, pues no hay ningún problema, los dejo exactamente igual, y los ceros los transformo a unos. Entonces, por último, o el paso número 4, de acuerdo al tutorial que estuvimos viendo en el día de hoy, vamos a transformar de regreso a decimal. Los tres primeros números es bastante sencillo, puesto que no cambió absolutamente nada porque todo está en amarillo. Entonces puedo decir que se queda igual, sería un 15, un 47, un 160, y vamos a observar que el último sí cambió. Como transformamos varias cosas a 1, entonces ya no es un 114, sino que ahora es otro número. Si yo sumo todos estos, nos daría un 127. Si ustedes se pierden un poquito dentro de las sumas, recuerden, esto es cuestión de costumbre y ejercicios para empezar a hacer los cálculos mucho más rápido. Aquí un tip que les puede llegar a servir es que si tenemos unos consecutivos de derecha a izquierda, si no quieren hacer toda la suma, pues yo puedo ver el número siguiente y restarle 1. En mi caso, como yo tenía unos consecutivos aquí, veo el número siguiente, que es el 128 en esa columna, le resto 1 y ya me sale lo mismo que si yo sumara 64 más 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Es uno de los pequeños consejos que les puedo ir dando. Entonces con esto ya tenemos que el resultado es que mi dirección de broadcast es la dirección 15.47.160.127, perdón. Y junto a ello, pues nosotros vamos a obtener la última IP. La última IP, que como dijimos es la última dirección precisamente que podemos asignar a un dispositivo que conectemos dentro de ese segmento de red. ¿Y cómo lo obtenemos? Son los mismos números, solamente que al que esté más a la derecha le resto 1. En este caso, como era un 127, pues ahora decimos que es un 126. Y yo espero que les haya quedado exactamente el mismo resultado si hicieron el ejercicio antes de continuar con el video. Si no, recuerden que cualquier duda, comentario o sugerencia pueden colocarlo en la cajita de comentarios, y que también me apoyarían mucho si le dan un me gusta, si me comentan qué les pareció, y sobre todo apoyan al canal y a estos tutoriales totalmente gratuitos si se suscriben al canal e invitan a más gente a que tenga esta educación totalmente gratis. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.